Padre Santo, Padre Eterno, Amén. te damos las gracias Amén. por el privilegio de poder estar aquí buscando tu rostro, Amén. adorando y alabando tu nombre. Ministranos tú a través de la palabra, edifícanos Amén. con tu Espíritu Santo. Renueva, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Alcance tu misericordia y tu bendición la vida de los santos, de los que aman y temen tu nombre, de los que te buscan, Señor, de día y de noche, Señor, de los que no se apartan, Padre Santo, de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Quiero Amén. compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Juan en el capítulo 14. Quiero a través de esta palabra introducir un tema que algunos conocerán y otros no. Aquí en el capítulo 14 él habla a sus discípulos y hay algunas cosas que hemos escuchado muchas veces, como esto de que os prepararé lugar, Amén. porque a donde yo voy vosotros también iréis, estaréis conmigo, ¿verdad? Vendré y volveré a buscarlos. Hemos escuchado también esto de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabe que algunos de los que estaban con él viendo las obras que él hacía, aún así no alcanzaban a entender. Yo creo que era muy reciente, no lo habían madurado todavía. Veían, se maravillaban, pero aún así no entendían. Creo que si yo hubiese estado ahí tampoco hubiese entendido, porque realmente la palabra de Dios vino a compilar tanta información, tantas cosas que nos ayudan a nosotros a entender un poco más en profundidad de qué es lo que se trata. Amén. Sabe que antes de ascender, Él les dice algo a sus discípulos. Les dice que enviaría un consolador. Rogaré al Padre que os envíe un consolador, el Espíritu Santo que hoy está aquí con nosotros. Y en el versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Me impactó esto porque él lo dice como una consecuencia. Él dice: no hablaré ya mucho con vosotros. ¿Por qué? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que traté de entenderlo yendo un poco a los versículos anteriores, cuando él habla acerca de que yo y el Padre uno somos. Y el que cree en mí, también en el Padre. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y un poco más abajo vuelve a decir: vosotros estáis en mí y yo en vosotros. Aleluya. Así Amén. que, de alguna manera, Jesucristo nos conecta al Padre. Amén. Nosotros éramos parte de un todo que se había visto separado. Y es que sabe que muerte significa separación de Dios. Muerte es separación de Dios. Nosotros creemos, los hombres, que la muerte es esto que nos pasa en la carne. No, señores. Eso es una etapa, es una forma de describir un proceso
humano o un proceso físico. Pero muerte es separación de Dios. El hombre se hizo merecedor de la muerte una vez que pecó. El hombre no tenía condenación de muerte antes del pecado. ¿Cuándo vino a separarse el hombre de Dios? Cuando pecó. Y a partir de allí, algo sucedió. Este rompecabezas, o por así decir, estas piezas se separaron. Dios y el hombre se separaron. Jesucristo, que es el mismo Dios, fue crucificado para unir otra vez las piezas. Aleluya. Para unirnos Gloria a Dios. con Dios, para darnos parte con Dios. Aleluya. Él nos hizo herederos de las promesas que están en Amén. este libro. Pero me sorprendía a mí esto de ya no hablaré mucho más porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entendía, creo, esto de él no tiene nada en mí. Por supuesto que no. Él es padre de mentira. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Amén. Así que si el diablo es padre de mentira, no hay relación. Uno es luz, el otro oscuridad. Uno es santidad, el otro pecado. Amén. No tiene herencia el enemigo en Jesús. Así que pensaba yo, ¿cómo es posible que este diablo, este Satanás, este príncipe, el cual antes lo había tentado a Jesús, viniera y lograra esto, que ya no haya esta comunicación tan fluida? Pensaba yo en mi mente. Pero sabe que en la tentación de Cristo hay muchas cosas que están explícitas y otras cosas que no están explícitas. Es necesario conocer un poco más para entender lo que hay allí atrás. El diablo es padre de mentira. Satanás es padre de mentira, de engaño. Así que la tentación es una gran mentira. ¿Saben por qué? Porque Él se presentó a Cristo como dueño y poseedor de un gran reino. Como dueño del mundo. Él le presenta a Cristo, dice, humíllate ante mí y te daré todos los reinos. Y la pregunta es, ¿puede aquel que no es dueño otorgar lo que no le corresponde? Pero, ¿qué es lo que había hecho al diablo tomar esa posición? Es el pecado del hombre. Sabe que nosotros somos el bien más preciado de Dios. Dice que el alma de un ser humano vale más que todo el oro del mundo. Así que nosotros nos habíamos hecho esclavos del pecado, nos habíamos separado de Dios y por tanto ese es el poder que ejercía el diablo sobre nuestra vida. Es el poder que ejerce en el presente, en la actualidad, sobre los hombres. Pero déjeme decirle, a través del engaño, a través de una mentira. Y voy a explicarles por qué. El hombre, cuando cae en pecado, hereda el pecado a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y todos los hombres pecaron. El único que no lo hizo fue Jesús. Él no pecó, no cayó, y por eso no era esclavo del pecado. Aleluya. Entonces, el enemigo se había empoderado. Se había empoderado de los reinos de la tierra, del hombre, si se quiere. Podemos pensar que él tenía cierta potestad a través del pecado sobre el hombre, porque él es padre de pecado. Él es padre de mentira.
Así que él podía tocar al hombre, lo podía dañar, porque el hombre había pecado. Entonces Jesucristo viene a cumplir un papel fundamental aquí. Porque Él llega y supongamos que el enemigo tenía en su casa guardado todos los papeles y los documentos que lo hacían dueño y poseedor de lo que tenía. Y vino Cristo, que era el verdadero dueño, por así decir, antes de que el hombre pecara. Dios, que es dueño del hombre, y tomó todos esos documentos, todos esos papeles que tenía el diablo, esa legalidad que poseía él, y la destruyó. ¿Qué hizo él? Fue y pagó el precio. Él dijo, ¿cuál es la condena para el hombre? Esta es la condena, la paga del pecado es la muerte. Él dijo, bueno, yo iré a pagar por los pecados de los hombres. Él dijo, yo iré. ¿Y cómo es que Jesucristo iba a pagar por todos los pecados de todos los hombres? ¿Era posible acaso que uno pagara por todos? ¿Sabe cuál es el tema? Que este uno no podía morir. ¿Sabe por qué? Porque no tenía pecado. Vino la muerte a quitarle o a tomar posesión de él y no pudo, porque él no estaba sujeto a la ley de la muerte. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. La paga del pecado es la muerte, pero si él no tenía pecado. Entonces, ¿cómo es que Jesús paga por los pecados de los hombres? Porque Él se convierte en ese cordero del pacto. Aleluya. Para limpiarnos de todo pecado. Pero su sangre no perece. Amén. Aleluya. Su sangre no ve muerte. Porque la muerte no tiene poder sobre Jesús. Así que es preexistente. Amén. Por toda la eternidad. Y es así como esa sangre no solo puede cubrir los pecados míos, sino los de todo este mundo. Porque su sangre no se acaba. Entonces pensaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el enemigo realmente ejerza, luego de que Jesucristo pagara el precio, luego de que éste le arrebatara la legalidad y destruyera esa legalidad por la cual el diablo nos esclavizaba, nos sometía y nos dañaba, y aún en la actualidad lo sigue haciendo? ¿Sabe por qué? Porque Él es padre de mentira. Y Él ha convencido a los hombres de que Él todavía tiene potestad. Para que las mentes de los hombres estén engañadas y ellos crean que aún son esclavos del diablo. Entonces el enemigo, cuando advirtió que le había sido quitada la potestad legal, el imperio y el poder legal sobre los hombres, dijo, está bien, ya no tengo los papeles, pero aún puedo ejercer dominio. Aún puedo demostrar mi poder y mi autoridad. Y hace como muchos reyes usurpadores. ¿Saben qué hacen? Ellos van y llevan ejércitos y ponen lo que haya que poner para engañar y demostrarles que aún son líderes, que aún reinan. Pero ya les ha sido quitada la potestad. Este tiempo, desde Cristo a nuestros días, lo que el enemigo ha hecho es engañar a los hombres. Porque a partir del sacrificio de Jesús, el hombre tiene la oportunidad de ser libre de esas cadenas. Amén. ¿A través de quién? De Cristo. Y el pecado dejaría
de dañar y de esclavizar, de someternos al diablo, a los hombres. Y hace unos días atrás leí acerca de este galardón que dice Pablo en Corintios. ¿Cuál es mi galardón? Dice, poder llevar el evangelio gratuito. ¿Saben qué? ¿Por qué él lo ve como un premio? Porque es la posibilidad de quitar la venda, la oscuridad. Es la posibilidad de mostrarle la verdad a los hombres. Decirle, escúchame, tú antes estabas sujeto al pecado, pero ya alguien pagó. Si tú crees en Jesucristo, el pecado ya no tiene influencia sobre ti, ya no estás encadenado al pecado. Él puede limpiarte con su sangre, Él puede redimirte, Él puede darte vida y volverte a unir al Padre. Amén. Puedes empezar a ser parte de lo que Dios se propuso en un primer momento. Aleluya. Y dejar de estar muerto. ¿Sabe qué se me vino a mi mente en aquel entonces? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe por qué se me vino este texto? Porque Jesucristo tenía claro que había muchos que no creían en Él y por no creer aún estaban apartados, separados de Dios. Estaban muertos. Entonces, claro que Él tenía razón al decir, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ya no estás muerto porque has creído en mí, ahora estás vivo como yo estoy vivo. Aleluya. Esto es tremendo. Porque el enemigo viene gigante, enorme, para demostrarte que él tiene poder sobre ti. Pero no te dejes engañar. Él hace 2000 años perdió todo su poder. En la cruz Jesucristo se lo arrebató. Allí le venció. Allí se demostró que eso que él le ofrecía nunca le había pertenecido. Ahí se hizo efectivo. ¿Y sabe qué pasará el tiempo? Pasarán los años. Llegará el momento en que la verdad será descubierta. ¿Sabe cuál será la verdad? Que Él es soberano. Dios gobierna. Amén. Amén. El diablo será echado en el lago que arde con fuego y azufre, Amén. como la bestia. Y todo su imperio será destruido. Aleluya. Allí se mostrarán los papeles. Allí habrá la legalidad y la verdad saldrá a la luz. Allí se acabará todo. Gloria Y a Él no Dios. podrá ya dañar más a ningún ser humano. Pero esto es para los que creen, porque Él busca llevarse al infierno a los que más pueda. El diablo busca llevarse al infierno a los que más pueda. Porque Él sabe que ya tiene condenación. Él ya sabe que ha perdido, que fracasó, que destruir al hombre no está en su mano. La pregunta es, si tú quieres tener parte con el Padre, debes creer en el Hijo. Amén. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Eso quería compartir con ustedes.